El siglo I no fue el inicio de una religión nueva, sino el clímax de una antigua. Bajo la ocupación romana, el judaísmo era un mosaico de facciones, cada una reclamando la interpretación verdadera de la voluntad de Dios. Para entender a Jesús y a Juan debemos entender primero las escuelas que definían su mundo. La sociedad judía se dividía en filosofías, como las llamó el historiador Flavio Josefo, los saduceos, la élite, aristócratas y sacerdotes que controlaban el templo, políticamente colaboracionista con Roma, solo aceptaban la Torá escrita y negaban la resurrección, los fariseos, los maestros, eruditos del pueblo, creían en la Torá oral y en la vida después de la muerte. De ellos nace el judaísmo que conocemos hoy. Los esenios eran los ascetas, grupos que, como los Qurán, consideraban el templo contaminado y esperaban un Mesías guerrero y un Mesías sacerdotal en el desierto. Los celotes, la resistencia nacionalista extremo que creían que pagar tributo al César era una traición a Dios. Y algunas escuelas menores, grupos como los seguidores de la escuela de Hillel y Shammai, y diversos movimientos bautistas periféricos. En este escenario aparece Juan. Por sangre, Juan era un saduceo de élites. Lucas capítulo 1 versículo 5 nos dice que era hijo de Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Le correspondía servir en el templo, pero Juan renuncia a sus privilegios. Juan se traslada al desierto. Su mensaje no es de los sacrificios de animales del templo, sino el de la purificación ética a través del agua. Aunque muchos lo vinculan a los esenios por su ubicación, Juan era único. Su bautismo era una señal de arrepentimiento ante un juicio inminente. Jesús de Nazaret llega al Jordán. Los textos afirman que Jesús fue bautizado por Juan. Históricamente, este acto coloca a Jesús como discípulo o seguidor del movimiento de Juan. Aquí surge el misterio histórico. Los evangelios describen una teofanía, el Espíritu descendiendo y una voz del cielo diciendo: «Este es mi Hijo amado». Sin embargo, el registro bíblico muestra una contradicción humana profunda: la falta de testimonio de Juan. Juan no abandona su ministerio para seguir a Jesús. Continúa predicando de forma independiente y manteniendo a sus propios discípulos. Juan es arrestado por denunciar el matrimonio ilegal de Herodes Antipas con Herodías, una defensa técnica de la Torá de Moisés, no una proclamación de la divinidad de Jesús. Ya en prisión, Juan envía a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Si Juan hubiera presenciado el milagro del Jordán, ¿por qué dudaría al final? La investigación histórica sugiere que el relato de la paloma y la voz fue la forma en que los discípulos posteriores explicaron la superioridad de Jesús sobre su maestro, Juan. Tras la muerte de Jesús, el movimiento no se llamó cristianismo. Eran los nazarenos o los del camino. Este era una escuela puramente judía. No abandonaron el judaísmo. Hechos capítulo 3 versículo 1 nos muestra a Pedro y Juan subiendo al templo a la hora de oración. Eran celosos de la ley. Santiago, el hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, es descrito como un observante radical de la Torá. El problema no era la ley, sino la inclusión de los gentiles. El Concilio de Jerusalén marca el primer intento de decidir qué parte de la Torá debían cumplir los no judíos. Es vital entender que hasta el año 70 después de Cristo, todas las escuelas, incluyendo a los nazarenos, tenían elemento en común que los mantenía bajo el paraguas del judaísmo. Jesús mismo dijo que no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
Y la controversia no era cómo guardar el Shabbat, sino cómo hacerlo. Jesús y sus discípulos celebraban el Pesaj, la Pascua y el Sukkot, los tabernáculos como mandaban el Pentateuco escrito por Moisés. El giro dramático ocurre con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Al desaparecer el templo, los saduceos se extinguen, los fariseos se reagrupan en Internet y restablecen que para sobrevivir como pueblo deben expulsar a las sectas que causan división. Los nazarenos son expulsados de las sinagogas. Al mismo tiempo, el mensaje de Pablo de Tarso gana terreno en el mundo griego. La figura de Jesús comienza a ser explicada en términos de la filosofía griega. El profeta judío que guardaba el Shabbat se transforma en el Cristo divino de la iglesia gentil. Con el tiempo, los discípulos buscaron divinizar el origen de Jesús para competir con los cultos romanos y griegos. Así el bautismo del arrepentimiento de Juan fue reinterpretado como una coronación celestial. La evolución de la iglesia cristiana hasta el día de hoy es el resultado de siglos de alejamiento de su matriz judía. Investigar este periodo con objetividad nos permite ver a un Jesús y a un Juan inserto en su cultura, apasionados por la Torah y viviendo en un mundo donde la fe no era una religión abstracta, sino una forma de vida política, social y espiritual. Al final, la historia nos enseña que el cristianismo no nació en contra del judaísmo, sino que fue una de sus muchas ramas que, por la circunstancia de la historia, terminó convirtiéndose en un árbol independiente.